les traigo hoy día un tema que lo vamos a titular La ofensiva del castrochavismo en las Américas. ¿Qué es la ofensiva del castrochavismo en las Américas? Es lo que estamos viviendo. Es esto que estamos viendo pasar en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Paraguay y en los propios Estados Unidos, donde la democracia está presionada por una serie de hechos que parecen locales, que parecen accidentales inclusive, pero que en verdad representan una ofensiva del grupo de delincuencia organizada transnacional que controla políticamente a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, dirigidos desde Cuba y que reciben el nombre de castrochavismo. De acuerdo a mi más reciente libro, Castrochavismo, Crimen Organizado en las Américas, el concepto de castrochavismo que propongo es la denominación que describe al sistema de crimen organizado transnacional que usurpa el poder político en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que debe ser tratado como una estructura de delincuencia organizada y no como un proceso político. La gravedad, recurrencia, reincidencia e impunidad de los crímenes que cometen caso Díaz-Canel en Cuba, Maduro en Venezuela, Morales en Bolivia, Ortega Murillo en Nicaragua y los integrantes de sus regímenes, sumada a la estructura transnacional que han desarrollado, han reducido prácticamente a estado de indefensión a los pueblos oprimidos y se han constituido en la amenaza más grave hoy día contra la paz y la seguridad internacionales. Entendiendo ese concepto, porque ya no vamos a volver a describir cómo se crea el castrochavismo, ni no, observar que el castrochavismo son estos cuatro regímenes que dictatorialmente oprimen a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que tienen una dirección que está en Cuba y que tienen un sistema de organización transnacional que ayer mismo les ha permitido reemplazar en la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la representación de la dictadura castrista de Cuba por la representación de la dictadura castrochavista de Venezuela, una verdadera vergüenza. Entendiendo que este es el adversario de la democracia en las Américas, tenemos que ver qué es lo que pasaba antes de que hace 3 o 4 semanas se presenten esto que llamo la ofensiva del castrochavismo. Pasaba que teníamos a Cuba en un periodo especial muy grave, con una crisis económica terrible, no tienen gasolina, no tienen combustible, están aislados del mundo, están sufriendo los efectos de su fracaso y de los crímenes que cometen. Teníamos una Venezuela con una crisis humanitaria extraordinaria, con una situación de desestabilización total, con una dictadura prácticamente cayéndose frente a un gobierno legítimo liderado por Juan Guaidó y reconocido por casi 60 estados del mundo. Teníamos un Ecuador que salió de la dictadura de 10 años de Correa y que avanzaba y avanza en la búsqueda de sanciones para los criminales que gobernaron ese país durante 10 años. Tenemos un continente en el cual la democracia se está imponiendo, Lula en la cárcel en el Brasil y el Lavallato destapándose y manchando de esa corruptela transnacional a todos los que fueron sus cómplices, los Kirchner en la Argentina, los Morales en Bolivia y otros, la gente en el Perú con Toledo y otra gente, los propios castristas cubanos con el escándalo del puerto del Mariel. O sea, el escenario que hasta hace aproximadamente un mes se veía y que sigue existiendo, es el escenario de la crisis terminal del castrochavismo, de una crisis extrema en Cuba, de una crisis extraordinaria en Venezuela, de la puesta en evidencia que Bolivia es un narcoestado dictatorial manejado por el castrochavismo, de la irresistible evidencia de que Nicaragua es una dictadura que masacra a su pueblo. Frente a esa evidencia, ¿qué es lo que sucede? Lo que planean es obviamente una acción que se ha puesto en marcha y que yo denomino la ofensiva del castrochavismo, un contraataque para desestabilizar a las democracias en las Américas y que se ha puesto en marcha más o menos en el siguiente orden.
Respecto a Colombia, lo que sucede es que aparecen el ELN, protegido por Cuba, con su dirigencia prohijada en Cuba y por La Habana, reactivando sus agresiones contra el Estado colombiano. Contra la misma Colombia se produce el escenario de que las FARC anuncian su rearme, protegidos y absolutamente respaldados por la dictadura de Venezuela, que no es otra cosa que el títere de la operación cubana. Y tratan de generar inclusive un conflicto fronterizo, poniendo ese tema como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales y como una posibilidad de conflicto entre Colombia, la agredida, y Venezuela, la agresora, digitada por Cuba, con la operación de los que siempre fueron operadores del castrochavismo, las FARC, base de la guerrilla armada y de la producción de cocaína y de narcotráfico en Colombia. Producida esa agresión, vemos cómo las cosas se tensionan en la Argentina y que un grupo criminal señalado por haberse apropiado y haber producido corrupción por más de 100.000 millones de dólares, el grupo Kirchner, logra reactivarse y hace aparecer un candidato que ha sido señalado como un prestanombre, como un palo blanco, que es Alberto Fernández, que gana unas elecciones primarias al presidente argentino Macri y que pone en marcha el retorno del castrochavismo en la Argentina, encubriendo a Alberto Fernández a la candidata a la vicepresidente, que no es otra cosa, no es otra persona que Cristina Kirchner, que entre otras cosas tiene a su hija curándose en Cuba y que ha sido acusada de innumerables casos de corrupción que trata de cubrir con la impunidad de ganar una elección. Vemos cómo en el Brasil se trata de liberar a Lula y que eso produce un ataque contra la gestión democrática del presidente Bolsonaro, incluyendo el señalamiento de incendios en la Amazonía brasilera, cuando la mayoría de los incendios y la parte masiva de los incendios fue producida por Evo Morales en Bolivia, llegando a quemar más de 6 millones de hectáreas de la Amazonía boliviana. Pero toda la ofensiva se produce sobre el Brasil cuando el autor de ese ecocidio se llama Evo Morales para ampliar sus cultivos de coca y cambiar el mapa electoral en Bolivia. En esta contraofensiva vemos cómo en el Perú se produce el cierre del Congreso, siguiendo una agenda que es la misma agenda que se siguió en Venezuela el 99 y 2000, en Bolivia el 2002 y el 2003, el 2001 y 2002 en el Ecuador y más adelante, para destrozar el sistema político y asfaltar el camino para la llegada de lo que hoy se conoce como castrochavismo y que en ese momento se disfrazó de movimiento bolivariano y después de socialismo del siglo XXI. El cierre del Congreso en el Perú sigue la agenda de lo que es el castrochavismo y hay asesores señalados en el entorno del presidente Vizcarra, de quien esperamos que después de que se elija el nuevo Congreso no termine cambiando la Constitución del Perú para prorrogarse, para reelegirse y para llevar al Perú a una situación desastrosa como la que ya hemos visto que se ha producido en el Ecuador con Correa, en Venezuela con Chávez y Maduro, en Bolivia con Evo Morales, en Nicaragua con Ortega. Pero hay más. En las últimas semanas hemos sido testigos del golpe de Estado que se ha perpetrado en el Ecuador y que el presidente Lenín Moreno ha resistido y todavía resiste. Golpe de Estado que no ha cesado, un golpe de Estado destinado a reponer el correísmo, a reponer el castrochavismo en el Ecuador, en base a una medida de ajuste económico que tomó el presidente Lenín Moreno, precisamente por el estado de absoluta quiebra económica en la que Correa dejó al Ecuador. Él llevó adelante una medida que ha dejado en suspenso hasta ahora, o ha derogado, para quitar las subvenciones al diésel y a la gasolina. Y eso generó que se ponga en marcha un golpe de Estado que estaba técnicamente preparado y que hasta aquí se ha logrado desarticular parcialmente. Pudiera enumerar más casos: la desestabilización del gobierno democrático en el Paraguay, el incremento del narcotráfico en la región, porque el narcotráfico es un instrumento de lucha del castrochavismo.
declarado desde los 60 por Fidel Castro y por el Che Guevara, que pedían inundar de droga a Estados Unidos para aniquilar a la juventud norteamericana, y ratificado por Evo Morales en las Naciones Unidas el 2016, el 2017 y repetido a cada rato, de que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos. Entonces, las democracias en las Américas están siendo atacadas por el consorcio delictivo dirigido por Cuba e integrado por las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y están siendo atacadas con desestabilización, con campañas políticas y publicitarias de asesinato de reputación, de desacreditación, con rumores, con subversión abierta y encubierta, con guerrilla, con narcotráfico. Y ese conjunto de actividades que se han puesto en evidencia en las últimas semanas es lo que yo denomino la ofensiva del castrochavismo. Y descrito esto, que es simplemente realidad objetiva, más o menos organizada para que ustedes la puedan mirar en su conjunto, la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Qué hace la democracia? ¿Qué hacemos los defensores de la libertad y la democrática frente a esto? Primero, un análisis histórico y una comparación histórica. Sostengo que el castrochavismo está en una etapa de acotamiento, de reducción y prácticamente de agonía. ¿Por qué sostengo esto? Sostengo porque, primero, económicamente no hay ninguna base de sustento para la liquidada economía cubana, para la destrozada economía venezolana. Están quemando la casa para pasar el invierno. Nicaragua está en una crisis del mismo tipo, y en Bolivia la crisis económica está siendo disfrazada por el manejo de los datos del manipulado Banco Central, que está manipulado por la dictadura de Evo Morales, que está presentando informes y datos falsos, y por el sostén que da la economía del narcotráfico, porque ese país ha sido convertido en narcoestado. Los 4 países que están controlados por el castrochavismo están en crisis económica, pero además de la crisis económica, tienen una crisis social tremenda. La resistencia crece en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. ¿Dónde quieren ver ustedes? Y los pueblos están levantándose, manifestándose, siendo reprimidos, con más presos políticos, pero siguen reclamando. El número de presos políticos ya indeterminado ha crecido en las últimas semanas en Cuba, se ha incrementado en Venezuela, se acaba de producir un asesinato político en Venezuela, más allá de los 7.000 asesinatos que ya cometieron y que están certificados por las Naciones Unidas. En Nicaragua hay cerca de 100.000 nicaragüenses asilados políticamente por la persecución que el régimen de Ortega y de Murillo producen, y están ahora esos asilados y perseguidos políticos en Costa Rica. Pero además hay más de 500 presos políticos, hay cerca de 1.000 personas asesinadas, desaparecidas. En Bolivia, durante esto que ha sido la simulación de una campaña para unas elecciones que se celebran este domingo, todo ha sido expresión de repudio popular. Asambleas, han hecho reuniones cívicas, han llevado adelante protestas, marchas. La elección en Bolivia, que es un fraude, se lleva adelante en medio del incremento de presos políticos, de detenidos, de confrontación y de cabildos abiertos a los que la población ha convocado ante la falta del liderazgo y el fracaso del liderazgo de los líderes políticos y de los partidos políticos. Están en una crisis social que es absolutamente irresistible, y políticamente también están en crisis. El mundo se ha dado cuenta de que son dictaduras, el mundo sabe que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua un grupo de delincuencia organizada transnacional, y eso se hace cada vez más patente y más concreto. Entonces, en ese escenario, lo que llamo la ofensiva castrochavista, quiero compararla con lo que fue la ofensiva en el deteriorado y agonizante momento del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, en lo que se llama la Batalla de las Ardenas. Cuando los ejércitos aliados empezaron a ocupar Europa y avanzaban sobre Alemania, de pronto el nazismo, con toda la fuerza que tenía, llevó adelante una ofensiva
que se conoce como la ofensiva de las Ardenas en territorio de Luxemburgo y Bélgica, de Bélgica y Luxemburgo, o que se conoce como el contraataque de las Ardenas también. Y fue un contraataque, un ataque fulminante, paró los ejércitos aliados, se llevó a cabo entre diciembre del 44 y enero del 45, el 25 de enero terminó esa batalla, y fue muy grave, muy importante, el nivel de agresión fue extraordinario y parecía que los alemanes contenían a los aliados. Pero perdieron, y perdieron básicamente porque ese era el último esfuerzo que podían realizar y porque la base logística, económica y de las armas que debía sostener ese contraataque no resistió. Además de la valentía, la fuerza y la decisión de los ejércitos aliados que finalmente los derrotaron y que después de eso marcharon hasta Berlín. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque creo ver en la ofensiva del castrochavismo a las democracias y a la democracia de las Américas un fenómeno similar a la ofensiva del nazismo en las Ardenas. Es el último esfuerzo, es la concentración de las fuerzas que les quedan. Cuba no tiene petróleo, no tiene pan, no tiene recursos. Ese pueblo está en una situación extrema y no tiene quien le dé esos recursos porque no se los va a dar Rusia ni se los va a dar la China. Rusia ya le ha contestado a Cuba que le ha pedido apoyo militar para seguir robando petróleo de Venezuela y trasladarlo a la isla. Le ha dicho que no hay apoyo militar, que tratará de ayudarlo de otra manera. En Venezuela, ¿cómo van a resistir? Están entregando campos de minerales de oro a las gobernaciones y están entregando el país a China y a Rusia, lo que equivale a quemar la casa para pasar el invierno, pero una vez que se quema la casa, se quema una sola vez, no quedan recursos. Pese a la dual posición y vergonzosa posición del secretario de la OEA, Almagro, que acusa a las dictaduras de Cuba y Venezuela, pero encubre a las dictaduras de Nicaragua y Bolivia. Nicaragua y Bolivia son dictaduras en evidencia. La prueba de que Bolivia es una dictadura electoralista no aguanta más. La prueba de que Evo Morales es un candidato usurpador, favorecido por ventajas que violan el Estado de Derecho, por jueces prevaricadores y sostenido en un narcoestado, no resiste más. El 20 de octubre en la elección boliviana no es el fin de nada, es el comienzo de que el pueblo boliviano va a recuperar su libertad y va a recuperar su democracia, porque el pueblo boliviano está enardecido y no va a reconocer el fraude electoral que allí se produce. Con todos estos elementos, con la posibilidad de que aunque tomen la Argentina, no la van a poder sostener porque la van a llevar a la quiebra. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández con el poder en la Argentina si no tiene la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no tiene a Chávez de nuevo que le mande la maleta de dinero y el regalo de dinero que le dio Chávez a Kirchner en el momento de la quiebra anterior de la Argentina? Van a perder el Uruguay, Colombia no se va a dejar, Estados Unidos está incrementando las sanciones. Les quiero decir sinceramente que la realidad objetiva, los hechos, la correlación de las fuerzas que se presentan entre esta confrontación de las dictaduras de crimen organizado contra la democracia está mostrando una clara victoria en el corto plazo de parte de la democracia, pero además está demostrando que estamos presenciando la ofensiva final del castrochavismo, después de la cual tiene que venir irremediablemente su final. Muchas gracias.